iniciar nuestra sexta sesión, ¿eh? Nuestra sexta sesión, donde vamos a tener el orden del día. Pues es la actividad 3.2, la que vamos a desarrollar, que va a ser el análisis del problema. Primeramente es definir el problema, graficar el árbol de efectos, graficar el árbol de causas y graficar el árbol de problema, ¿no? Entonces vamos a ver asuntos generales, si nos queda tiempo, esperemos, y la clausura de sesión. En este caso pues, empezamos por la determinación del problema, ¿no? Ahí no sé si gustas que nos quede bien claro que es lo más importante, ¿no? La definición del problema. Pues, sí, de las prioridades que ustedes estuvieron trabajando la sesión anterior, ahí estuve revisándolas y entendiendo un poquito qué es lo que desarrollaron. Pues bueno, si no me equivoco, hicieron 5 prioridades. De esas 5 prioridades cada una tenía sus temas, ¿no? Sus problemas. Si quieren, regresamos para verlos un poquito. En ese proyecto de formación docente integra esos elementos que ustedes definieron, y una vez que ustedes ya los tienen claros y ustedes ya se acuerdan un poco qué es lo que vieron cada uno, podemos avanzar con lo que es la parte de definición de problemas o el árbol de problemas, y en el cual este árbol se puede hacer de dos formas: uno, las causas, y otra forma puede ser los efectos. La metodología pues propone un poquito que sea primero los efectos, pensando cuál es la situación en la que ahorita se encuentra el problema, en este caso el problema de la educación, que ustedes también ya han definido en todas las reuniones pasadas, y que de alguna forma catalogar con alguna palabra que nos ayude a identificar en este caso el problema, ¿no? Y una vez que nosotros identificamos los problemas que se van dando de acuerdo a sus prioridades, vamos a tratar de ver cuáles son las causas que han tenido o que han originado en este caso estos efectos, ¿no? De los problemas que ahorita actualmente están viviendo. No sé si quieren que se comenten o que se lean estas prioridades para que se acuerden de la sesión anterior. Lo hacemos si quieres. ¿Un recordatorio? Sí, para los Más para mí. más para los que no pudieron asistir la sesión pasada, ¿no? Sí, si gustas, dices. Formación docente, dignificar socialmente la profesión del docente, mejores mecanismos de reclutamiento, formación inicial, permanente y evaluación, profesionalización de los maestros en todos los niveles educativos, formación continua del docente en servicio. Lo continuamos con programas de valores integral, incluir programas culturales de valores y sexualidad para los alumnos en todos los niveles, fomentar la cultura del esfuerzo en todos los actores educativos. En infraestructura y tecnología, es infraestructura manejada por la escuela, mayor apoyo a la infraestructura educativa, computadora para cada alumno en el salón de clases, tecnología de la información y comunicación. Para participación social, es que los padres de familia se involucren más, participación social, mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Dentro de normatividad y gestión, que se den en su totalidad los 200 días de clases sin excepción, que no existan maestros interinos, evitar más de un día de suspensiones, que los recursos lleguen a su destino donde realmente se necesitan, evaluación y aplicación a todo el sistema, dedicar un mayor porcentaje de recursos a investigación en la universidad, normatividad actualizada y flexible, disminución de la administración educativa en un 50%, autonomía escolar, disminución del poder sindical en las políticas educativas y mayor apoyo a programas para los alumnos como son las becas. Entonces, de alguna forma esto nos está dando un parámetro, o estamos conociendo qué son los problemas en los cuales actualmente existen, ¿no? Se requiere, por ejemplo, ustedes de lo que dicen ahí, que seguramente no existe todavía la profesionalización de los maestros en todos los niveles educativos, ¿no? Eso, de alguna forma, así vamos construyendo la parte de lo que es el diagrama o lo que es el árbol de efectos. En ese sentido, pues vamos a trabajar con una herramienta, ¿no? Vamos a trabajar con el programita. Entonces, teniendo presente estas prioridades y esos problemas que se están desarrollando ahí, y que de alguna forma nosotros tenemos que ir buscando cómo darle solución para que se cumpla esto,
para que de alguna forma sea la protección de los maestros, que eso sería de alguna forma la otra parte en otra sesión. Entonces, de alguna forma ya ustedes estuvieron viendo cuál era el problema y cuál podría haber sido la solución, ¿no? Que de alguna forma fue la priorización que ustedes realizaron en la sesión anterior. Entonces, si ustedes consideran dentro de esas prioridades que existan problemas que estén englobando, los podemos meter para hacer el diagrama de árbol, en la cuestión de los efectos. Y si ustedes consideran algunos de ellos que pudieran ser las causas, también es necesario que ustedes las mencionen para poder ir acomodando de un lado, en la parte de arriba, lo que son los efectos y en la parte de abajo lo que son las causas. Aquí tenemos que considerar en la cuestión de nosotros identificar qué es causa y qué es efecto. Por ejemplo, si yo les digo que la educación se da, una buena educación se da porque a lo mejor tiene un buen ingreso, pues en este caso sería el efecto la educación y la causa sería porque tiene un buen ingreso. Pero podría ser al revés, en el cual si tengo buena educación voy a tener un buen ingreso, ¿no? Entonces ahí está cambiando lo que sería la causa y el efecto. Desde esa posición nosotros tenemos que identificar cuál es la causa y cuál es el efecto para poder, en este caso, bajo nuestra perspectiva, como expertos en los temas, identificar si va a quedar como causa o va a quedar como efecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Este es un ejemplo. Esta es la determinación del problema en este subcomité. Los de abajo fueron las causas y los de arriba son los efectos. Y el último, pues ya tenemos que armarlo todo, que es esto. Primero empezamos con las causas, ¿no? Primero empezamos con el problema. Con el problema, es decir, el problema educativo. ¿Cuál sería el problema central que ustedes detectan en el tema de la educación que obviamente englobara las prioridades que ustedes trabajaron en la sesión anterior? De lo que se acuerdan de su sesión anterior. Este trabajo poder ubicar en una sola problemática, porque son dos formas de abordar, ¿no? Uno sería lo académico y otro lo administrativo, que igual a lo mejor a través de un problema se conjuntan, pero así como para iniciar el término, es decir, ¿cuál sería el problema? Pues igual para mí van a ser más de índole académico, de formación. Pero también están para mí los de normatividad y gestión. O sea, ahorita, por ejemplo, en la posición en que estoy, los estoy viendo mitad y mitad de peso. Sí, obviamente en su caso me imagino que te está pasando y dices, no, pues que no están capacitados mis docentes. Pero sí, es que no hay recurso para capacitarlos, ¿no? No, la normatividad y la regulación de los programas puede ser que también no esté resuelto el asunto, ¿no? Sin embargo, sí esa es parte de la prioridad que ustedes mencionaban anterior y que yo estuve revisando, y que unas sí van para la parte del docente, otra con la parte de la infraestructura, que sí lo noté por ahí, otra la parte de la sociedad, en este caso los padres, protección social, otra, a ver, déjame por favor, la cuestión de valores tampoco puede hacer en la familia y también en la escuela o con la misma sociedad también. Entonces, no quiere decir que tengamos que formar un problema un problema que sea muy definido hacia un solo lugar, sino que un programa que pueda englobar, y en ese sentido se tendría que generar que en realidad en este caso la educación, en este caso hacia los niños o hacia los jóvenes o los educados, puede ser, que no están recibiendo prácticamente toda la formación integral, ¿no? Entonces, y efecto porque no hay infraestructura, efecto porque no hay, la normatividad no está bien, efecto por de esa forma, ¿no? Entonces el programa central iría por esa parte. Lo que pasa es que el problema lo puedes, insisto, de dos maneras. O sea, lo académico fundamentalmente es la práctica docente.
Dependiendo de la práctica docente, tú puedes asociar muchos aspectos que pueden ser efecto-causa desde lo académico y lo administrativo, pero igual la normatividad y la gestión. O sea, la falta de actualización de la normatividad nos está afectando muchísimo de los procesos administrativos que tienen que ver desde infraestructura, definición de plazas, bueno, apoyos, un sinfín de apoyos educativos que va desde una beca hasta una acreditación, ¿no?, de una institución. Entonces, es por dónde empezar la prioridad del problema. Igual ahorita para mí sería más que nada de normatividad y gestión institucional, pero igual para la sociedad sigue siendo la de formación, la formación integral y la práctica del docente, o que tanto la práctica del docente está, ¿no?, logrando una formación integral del educando. Ese es el gran dilema que hay ahorita, porque a él están vinculando gran parte de la situación, desde lo valoral, la cognitiva, la de aptitudes, ¿no?, pero sobre todo en las competencias. Entonces, giraría más que nada la práctica docente en esa lectura de la problemática. Pero para mí siguen siendo prioridades, ¿no? Sí, no se van a eliminar las prioridades. No, yo sé que no. Yo creo pero que es lo que tú dices, o sea, puede ser el gran problema y de ahí puedo abordarlo desde lo académico, lo administrativo, sí. Pero definirlo, o sea, plantear el problema como lo planteamos, y desde la lectura de la gestión o desde la lectura de lo académico. Es que tendría que ser de las dos. Asocian, Finalmente, para cada tema hay que hacer un modelo marcológico. Ese sería para cada tema. Para cada problema se hace un modelo marcológico. Ahora, como el tema de nosotros es de educación, ese es el problema, como quien dice. Ahora tenemos que definir bien el problema, y en el cual se dan... Tiene muchas lecturas. Muchas lecturas, así es. No hay ningún problema, eso es muy normal, ¿no? Eso es muy normal. Si nosotros quisiéramos ser muy específicos, tendríamos que hacer un modelo marcológico con la parte de normatividad, un modelo marcológico con la parte de tecnología, de infraestructura, otro modelo. Pero no hay ningún problema, como lo estamos trabajando, está muy bien, porque es normal que pase eso de qué punto tenemos que abordarlo, y en eso estriba la parte de la justificación que cada uno va dando, y que de alguna forma va definiendo qué es importante o no es importante, o qué es posible modificar en este caso, o llevar a cabo eso de acuerdo a la justificación. Que a lo mejor, por ejemplo, mencionamos la cuestión del sindicato, desaparecer el sindicato, eso no es posible, ¿no? Entonces, la justificación es que, porque no es posible, porque se requiere, y por la normatividad pide que existan, en este caso, los sindicatos para fortalecer o para cuidar, en este caso, a los trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no?, según la justificación, ¿no? Entonces, ahí es como nosotros, de acuerdo a la justificación que vamos dando, vamos a no eliminar, pero sí definir cuáles sí son viables, que eso va a venir más adelante. Entonces, la cuestión de ahí, del problema central, pues tendremos que definir si porque no hay normatividad, o porque la normatividad no es la adecuada, o porque no hay infraestructura, etcétera, va a tener un efecto, ¿no? En realidad se está generando un problema, que podría ser baja calidad educativa, o podría ser a lo mejor poco interés en el tema de la educación, o de hacer, no sé. O hay tan sencillo como que hay una insatisfacción de los resultados en los logros educativos. Ese es un problema general, o sea, específico, pero puede abordarse desde diferentes lecturas de la realidad de la educación. ¿Por qué? Porque los resultados los cuestiona tanto el empresarial como el sindicato, como el propio sistema, pero sobre todo la sociedad. Si nos vamos desde el punto de vista de lo social, que sería una de las principales lecturas, por la naturaleza de la educación, pues sí hay una insatisfacción de los resultados de los logros educativos, ¿no? Si ustedes consideran ese sería, o sea, ahí es el detalle, la justificación, ¿no? Pero no iríamos un poquito más al fondo, ¿no? O sea, yo lo estaba viendo, el problema educativo es un problema de justicia social de lo bien común, ¿sí? más centrado ahí, ¿no? O sea, sí, pero aquí es plantear el problema sí, que detona
todos los cuestionamientos y dilemas que se le están, o sea, ¿por qué criticas al maestro? ¿Por qué criticas la pobreza, el mantenimiento, Por eso, infraestructura, la pero, obsolescencia de la normatividad, ahí el te papel va. del sindicato? Ahí va resultando, ¿no? O sea, tienes una mala escuela, entonces hay que ver ¿Por qué? por qué. Pero la mala escuela es un adjetivo por la pobreza de sus resultados. ¿Pobreza en qué sentido? Pues de los estándares que están definiendo, o sea, a nivel internacional y nacional. Al final de cuentas es el logro que están teniendo en las escuelas. O sea, pero- Yo ahí tendría una duda en si de veras son los logros, porque considero que puede ser un resultado. Es un O sea, resultado. podría a lo mejor encargarse como un efecto. Ujú. Entonces habría que ver, si nos vemos a la causa o al origen, qué es lo que ocasiona que se den esos resultados, ¿no? Ajá, por eso lo que necesitan ellos es poner la problemática para empezar a enunciar efectos y ok. causas. De tal manera que ok, ya ok. una vez leyendo causas y Ah, efectos, sí. dices, pues acá digo, si fue o no fue el problema por ahí, ¿no? O sea, tiene sentido hacerlo a través de esta metodología, pues, ¿no? Ya hay esfuerzos, ya hemos hecho trabajos en diagnósticos, sobre todo utilizando esta metodología, y ahorita me acordé que se planteó, o iniciamos también planteándolo así, y sí, se generaron y hubo que especificar 2 más abordajes de lo amplio que Educación de baja calidad. hay. No adjetivé, dije insatisfacción de resultados, no que tanto, Por parte de la Si sociedad. quieren. no mucho o menos. La sociedad Sí, percibe. pero aquí, pues yo insisto, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué tan satisfecho está el ciudadano o qué tan insatisfecho está? Claro. ¿Sí? Aquí se Ahora, plantea como mire, problema, ahora ¿no? Pues les de explico un poquito. satisfacción. Si nosotros nos remontamos a la parte de la política social del Plan de Desarrollo Municipal, dice, y si no mal recuerdo, porque ya la generamos hace mucho, decía, no sé si puedes poner a mi presentación, porque viene la política social de mi presentación. Dice ahí, para hacer al municipio competitivo, y la sociedad tiene que ver con que los estudiantes estén bien preparados, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de la política, vienen otros elementos que podemos considerar. Ahí lograr que la gestión municipal, porque este proyecto es para la cuestión de qué es lo que puede hacer el municipio, ¿no? Por eso lo que estamos trabajando aquí. No tanto qué es lo que puede hacer el Estado en la cuestión de la educación, sino que el municipio también. Entonces tenemos que irnos planteando también esa parte, ¿no? Quizás lo mejor que nos estamos proponiendo es que más bien serían unas propuestas muy buenas para el Estado, ¿no? Pero no para tanto para el municipio. Entonces tenemos que tener siempre presente que lo que estamos haciendo es para que el municipio tenga un poco mayor de injerencia o tenga una obligación de hacer de lo que nosotros propongamos, que hace que le jale las orejas al Estado, al gobierno del Estado o a la federación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista municipal, es lograr que la gestión municipal, en coordinación con la sociedad, en este caso las ONG, la misma los padres de familia, como ustedes lo están viendo. A ver, pero mira, te voy a poner un ejemplo claro. Partiendo de la política, por ejemplo, del Estado. Ah, sí. Se hizo el supuesto que generando centros integrales ibas a mejorar la educación, resultados, todo. Pues ahí está que no, ¿no? O sea, Ahí no surgió ahí. son igual que de las mismas que están. Sí. Entonces, Por eso nuestras propuestas, las que estamos desarrollando, tienen que tener obviamente de forma estratégica todo el impacto para que el municipio pueda hacer o pueda de alguna forma tener injerencia, ¿no? Entonces, en este caso, para que en coordinación con la sociedad desarrolle condiciones necesarias de atención social a niños, jóvenes, adultos mayores, comunidades urbanas y rurales, para apoyar el desarrollo de su capacidad y mejorar su calidad de vida. Hay otra política que también, que es la económica, que también entra la parte de educación ahí, donde se menciona que el municipio tiene que ser capaz y competitivo, ¿no? Entonces, y si nos remontamos a la parte de las competencias, pues eso va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, sí está ligado, digamos, de alguna forma con el Estado, con la Federación. Pero estás ligando aquí más hacia la competencia para desenvolverse en la sociedad, Para desenvolverse en la sociedad. más desde lo social. Entonces, pensando también desde esa lógica y de las prioridades que ustedes trabajaron en la sesión anterior, digamos, el árbol de problemas que ustedes más o menos se lo van a ir imaginando es que las prioridades que ustedes hicieron, en lugar de ponerlas en lista, las ponen hacia arriba o las ponen hacia abajo.
Entonces de eso se van a desprender los temas que ahorita están mencionando. Porque esto, yo hablaba de esto porque el problema fuerte es la equidad, ¿no? El problema de educación centrado es el problema de equidad. Sí, programas de cobertura, al menos no aquí en la localidad, el municipio que menos problemas tienen cobertura ahorita es Mexicali. Pero sí pasa, Sí, no, lo de con equidad. Leonardo, es muy común que nosotros como gobierno hacemos la misma evaluación a una escuela Gabriela Mistral contra una del Valle Mexicali, que dicen, espérate, Sí, o San tienen más Felipe. abandonado en cuanto a todas las demás condiciones que hablábamos. Yo creo que sí, ahora sí le acaba de dar el clavo Leonardo con equidad. O sea, ahí englobamos todo, ¿no? El problema educativo sería la equidad, porque le exigimos lo mismo a un maestro de telesecundaria o de San Felipe que a un maestro de la ciudad como sistema educativo, ¿no? Pero fíjate que ya me estás asociando entonces el concepto de equidad a los logros o a los resultados educativos. O sea, ya hay un vínculo, porque al final de cuentas son las condiciones institucionales que tú generas para que se pueda dar la equidad en la Así es. educación. No, pues nosotros mismos no la damos como sistema educativo, pero sí Esa exigimos al sí. docente. Claro. Sí somos muy dados de que el enlace, ahora sí, aquí están las mejores y las peores, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando la cuestión amplia de la equidad, ¿no? O sea, tienes un niño del valle y tienes un niño de la ciudad. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para que pueda el del valle estar al mismo nivel que el de la ciudad? ¿Sí? Igual cualquier ciudadano. Pero por ejemplo, ¿dónde entraría la parte de los padres de familia, social. de lo que han estado hablando, ¿no? Entonces no entraría tanto ahí. Ahí está más por la parte de la equidad, por la cuestión de que la educación sea, pues, que sea equitativa, no igualitaria, que sea equitativa. Equitativo. Pues ahí sí, pero en la cuestión de la participación de los padres, la parte de la infraestructura, pues sí, porque tiene que ser equitativa también, no igualitaria, ¿no? Ahí Es que entraría va ahí. relacionado. Se va relacionado, ¿eh? Porque hay Escolaridad. muchos niños que van con familias disfuncionales. La escolaridad de los padres. Entonces, si ustedes consideran Sí, por que eso. si arregláramos la equidad ya se soluciona el problema de la educación, No. ¿no, verdad? Entonces, debe Porque haber es de otro- equidad social en general. O sea, tú puedes crear condiciones de equidad incluso en el mismo aula. Sí. Si el maestro sabe diferenciar y aplicar estrategias didácticas de acuerdo a los contextos de los niños y a sus capacidades. El problema es que está asociado a la condición social también de equidad. Entonces a lo mejor generará becas, le dará becas de alimentación, desayunos escolares, creará otras condiciones Los institucionales, mejores maestros en el valle. O sea, que sería lo deseable. La cuestión, o sea, ese sí es puede el- ese hacer es el más gran de lo que equipamiento, ¿no? hace. el el valle. equipamiento Sí. en el valle. Hace más de lo que debería hacer, pero también la condición social nos está pesando mucho ahí, pues, ¿no? En términos de la equidad educativa, porque tú ya lo dijiste, la condición de la cultura o el capital cultural de la familia tiene que ver mucho. Aunque aquí en la zona urbana hablemos de, ¿cuál fue el concepto que usaste? ¿Quién lo dijo? De la familia disfuncional. Aún así hay otras cuestiones que les están compensando a los niños, pues, ¿no? Entonces sí está muy ligado a los contextos socioeconómicos, la equidad, o sea, la equidad educativa como tal. Entonces, ¿qué tanto hace el sistema? Porque ahí le vas quitando, mira, le vas quitando horario. Por ejemplo, horas del valle, los maestros trabajan, acá trabajan 5 horas, allá trabajan 3, Al revés. sí, o sea, todo ese proceso Por las que se viene distancias, por la porque no distancia. están radicados los maestros en la zona rural, pues, ¿no? Tienen que van y vienen. Entonces, el peor maestro se va al valle porque los buenos se vienen al área urbana, ¿no? O sea, esa es la parte que no se puede compensar. Y pasa lo mismo en la zona costa, que desgraciadamente los nuevos maestros los mandamos a las zonas costa y es un problema que siempre nos sucede en inicio de ciclo escolar, que ya llegan a la Plaza Nueva y a los 6 meses ya están pidiendo el cambio porque no pueden vivir allá por la ciudad, llegan a una ciudad nueva
con un sueldo muy bajo. Las escuelas, mira, nos tocó generar la currícula del Ejido Nuevo León de educación física y no tenía nada más que puro monte. ¿Y sabes lo que nos decía el secretario? Oye, los jóvenes en su perfil deben de aprender natación. Y es director Que se de... vayan así. No, espera, sí, así, dice, cómprales una patineta y ahí que... Ah, sí, de panza pues para que... Hay que aprender, ¿no? O sea, esas cuestiones son de equidad, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues hacerla itinerante, ¿no? Para que salieran con el perfil que se requería. Si los hubieras dejado allá, hubieras cumplido una vez con el propósito político, pero no con la formación del sujeto, ¿no? Y es lo que está pasando en muchas escuelas. Y otra vez hay escuelas certificadas que también no están dando resultados, ¿no? Que supone que esas ya deberían de ser las que están dando. Entonces, bueno, un tema es la parte de la equidad, que es bastante amplio, y digamos que ya fuera equitativo, ¿no? Ya se arregla, siendo equitativo, ya se arregla el problema de la educación. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro problema pudiera englobar? A lo mejor lo equitativo también, pero que se pudiera englobar también algunos otros, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué problemas están? Porque lo que estamos hablando en equidad no nada más es... Estás hablando también del docente, la capacitación del docente, ¿no? O sea, así lo que tenemos ahorita con los que están reprobando, ¿qué vas a hacer para que sean igual que los que son buenos docentes? ¿El 37 punto qué o 32? ¿Cómo los vas a recuperar ahí? Es el problema de equidad también ahí. Eso se engloba, se engloba. ¿Por qué este sí, por qué este no? Pues, o sea, y salieron de la misma norma. ¿Qué pasó? Pues ¿Qué estás pasó? hablando en cuanto a su preparación profesional, pero simplemente vete a los de carrera o los que presentan exámenes. ¿Por qué unos sí merecen computadoras o los bonos por los resultados de enlace cuando no, lo único que estás produciendo más es inequidad al final de cuentas? Porque no estás generando las mismas condiciones. Estás dando más al que más está pudiendo y no estás atendiendo donde están tus debilidades, ¿no? Entonces, ahí la lógica de la planificación en cuanto a las estrategias, eso es un problema bastante serio que tenemos, porque nos están generando prácticas institucionales muy inequitativas y los resultados, pues ahí nos las están marcando la tele, el empresario y todo el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión es, en términos de cómo estamos entendiendo la equidad, yo ahora puedo trabajar con el maestro en el mismo aula, ¿no? Por lo como él está, me aplica estrategias generales independientemente de los entornos familiares y las capacidades de los niños, lo cual lo llevaría a tener que generar prácticas diferenciadas en términos de equidad, y habría que ver si se hace. ¿Por qué no han podido atacar todos los que están en insuficiente a partir de enlace? Pues todos, digo, apenas si logran brincar charquitos, todos. O sea, ahí es un problema inequitativo, ¿no? Que tiene relación con la preparación del docente y que tiene relación con el contexto de la escuela donde estás también, o sea. Y no pasamos del 6, ¿no? Ajá. No pasamos del 6, ¿no? De nada. No, o sea, porque eso sí, si tú revisas, Estamos hablando de Mexicali, ¿no? de Mexicali, resultados, ¿no? No, porque sí, Tijuana está un poco mejor que Mexicali. Vas a una escuela, ¿cuánto quieres en insuficiente en una escuela? Cualquiera, promedio. Un 50%. Más, ¿no? Sí. Porque los excelentes andan en el No punto pintan, 5. no pintan. Ahí es un problema de inequidad, en cuestión de aprendizaje. Entonces, ahí cómo entrarle con todo esto, ¿no? Formación de docente, infraestructuras,
Pero Sí. ahí es algo muy difícil de poder establecer y que tiene que ver con los resultados y eso, porque estamos hablándolo en términos de la equidad, nosotros en términos de lo que se espera que sea una práctica profesional. Pero si me voy, por ejemplo, a los estándares, en términos de eso, porque antes no se evaluaba así, nos quedábamos con lo que Y los viene el resultados otro- que el viene el otro maestro nos problema. decía, y teníamos una sociedad que más o menos venía desarrollándose, Pues sí, no creo tan que más armónica, pero más o menos, ¿no? Sin embargo, ahora que las evaluaciones externas evidencian resultados bajos en la formación, ¿cómo es posible que nos sorprendamos y ahora sí decimos que hemos hecho, qué es lo que estamos formando? La parte de Eso equidad no y es correcto tampoco. la equidad, ¿no? Entonces, los estándares siguen siendo marco de referencias también que producen inequidad. Pues, Sí, sí, lo están diciendo que todo va hasta ahí. Sí, ¿no? Miren, yo he visto dos cosas que les estaba comentando ahorita aquí a Fidel. La primera es válida, la segunda también es válida. Podemos construir una juntos, o sea, de las dos, de los satisfactores con la parte de la equidad. Hay que formularla obviamente bien, que se puedan mezclar las dos. O no sé si falta alguna otra, no hay problema, se puede revisar. Y porque ustedes lo que están comentando es que porque falta infraestructura se genera también la equidad, entonces se está empatando, ¿no? Entonces creo que no hay ningún problema. Entonces nada más sería cuestión de definir bien el título o el texto, digamos, que va a quedar ahí. La cuestión de satisfactores, pues, obviamente creo que sí está bien, la cuestión de equidad también. Entonces podemos mezclar los dos, ¿no? No sé si les parezca bien o generamos otro completamente diferente, o si ustedes deciden como expertos que nada más es equidad, manejamos equidad, ¿no? O si es el otro, manejamos el otro. Pero Porque le decía aquí a José Luis, insatisfacción de los resultados educativos, y ahí podíamos mezclar yo lo que es la equidad, ¿no? La causa y efecto. Por falta de equidad, ¿cuál es el efecto, no? Y lo vamos. Y casi el problema es algo muy, ¿cómo se dice? Concreto a la vez, pero también general para poderse Sí, analizar. porque lo arrastras, pues, o sea, ¿qué pasa con un sujeto que nada más terminó la primaria? ¿Cómo lo ves en su desempeño laboral, ya de adulto? ¿Pero por qué se queda? Pues? O sea, ¿por qué el municipio o el Estado no son capaces de estar atentos en esa? O sea, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No sabemos qué pasa con... Pero es una localidad que trae arriba del 8 en promedio, muy por encima de la media nacional, pero como que ya al estar en 8 nos dejó ya como que pues, estamos encima, ¿no? Estamos bien. Ándale, como en un nicho de confort. Pero es secundaria, pues, Pues es secundaria y no terminada, o sea, en relación con los mejores municipios del estado, ¿cómo quedaría el municipio, ¿no? de otros Con- municipios. con otros porque municipios, sí es alto. entonces, ¿cómo les parece a todos la cuestión del título? El problema. Mezclando los dos, me parece que puede quedar, o nada más ese, o el otro. O la equidad lo manejamos causa-efecto. No, lo que pasa es que la No. equidad también es el problema, o sea, porque no hay equidad como mencionan ahorita, y ya los causan los efectos porque no hay infraestructura, porque no hay lo demás que ustedes mencionaron. Pues a lo mejor, no sé qué les parezca, baja equidad con resultados educativos satisfechos, algo así. Sí, combinar los dos. No sé, para tampoco dejar la parte de la parte social que Pero mencionaron. ¿se puede hablar de baja equidad? No, la porque equidad no se puede tiene que ser... no se puede Se puede hablar de tener- inequidad, ahí O de sí. inequidad, ¿no? Inequidad, sí. Inequidad y satisfacción. Pero eso hablas de equidad y tiras una línea, ¿no? Ujú. Los que están abajo y los que están arriba, o sea, Sí. como la pobreza, o sea, ¿No? como la pobreza, tiras una línea y cuántos están arriba que ganan más de $1 y cuántos están abajo que ganan igual en lo educativo, ¿no? Pues ustedes digan ahí, ustedes son los expertos, tienen que dejar de descifrar. Estaba revisando, de hecho, subí un documento de unas recomendaciones que está dando la OCDE
Estamos se supone que estamos queriendo contextualizar entonces, a nivel nacional y ver el sentido que comentaba la profesora Rosalinda. Son varias líneas. Por ejemplo, está una que dice seguir ampliando la cobertura educativa y el cuidado de la primera infancia. Por el otro lado, aprovechar mejor la información sobre el desempeño de los estudiantes. Fortalecer el sistema de educación y formación profesional. Fortalecer la inversión en la eficacia de los docentes, reforzar el financiamiento de la educación superior y habla también de la formación profesional. Entonces, esas están subidas en las políticas educativas. Son políticas educativas específicas. Están subidas incluso las metas 2025. Pero ¿qué vas a Mexicanos considerar? primero están en el mismo sentido. Tal vez el ejercicio que pudiera hacernos de utilidad aquí con la información y experiencia que tienen los profesores se espera que a nivel municipal, ¿cuál es el mayor problema? Está bien, desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista de la infraestructura. No, es que eso ya está bien, Porque ya está eso. ya está pues. bien focalizado, ¿no? Entonces, por eso trabajar Pero- sobre eso. O sea, si se va a hablar de algo a nivel municipal. No, pero lo que pasa es que ahorita como estamos definiendo el problema central es el... Hay aquí que, se desarrolla hay esa que metodología. problematizarlo. Sí, hay que Hay que problematizar. contextualizar el municipal, que es Que yo vi puntos muy claros, ¿no? La parte de los logros y la el parte de logro, la equidad. académico, definitivamente. Yo sí lo veo como un problema central. Si a partir de ahí se puede, de todo listado de prioridades, separar efectos causas, yo creo que sí pudiera ser posible. Sí se va a hacer, si quieren, lo que podemos hacer es revisar otra vez las prioridades de la lista y a ver si les llega una idea de las que pusieron la sesión anterior y redefinir, pero para que todos lo vean, si quieres poner la lista de las 4 o 5, así como están en pequeña, para que la vean. Sobre formación docente, programas ¿no? de valores integrales, participación social. Por revisen si la equidad y la parte de que ustedes mencionaron ahorita, la de la satisfacción, todas empatan ahí o si hay alguna que aparece aquí de más, ¿no? Ya. Por ejemplo, la infraestructura y tecnología pudiera ser una causa de una problemática en cuanto al docente, si lo pusiéramos. Sí, vamos a pasar a eso, vamos a pasar a eso después. Se Vamos a pasar a eso. se supone que vas eliminando va a ser muy complicado, ¿no? Nunca la equidad va a ser. Se te convierte en una utopía de repente la equidad también, ¿no? Entonces avanzas y se te va retirando. Aquí yo veo que el trabajo si funciona la educación vas a tener bien común o justicia social, como le quieras llamar, ¿no? Entonces ahí esa es la parte que hay que atacar con la educación. Por eso cuando revisas y empiezas a ver los contrastes de los contextos, ve los santorales porque ve los santorales, los limpias, fumigas y en la semana ya está igual. Ahí que es educación. Sería Educación de injusticia sanidad, social. de higiene. ¿Mande? Entonces puede ser injusticia social. Puedes leerlo de... Pues, O sea, puede ver, Aquí es que ustedes porque lo asocias con pobreza, ¿no? Sí, Y la pobreza, pues ya estás en una injusticia social. sí. Pero Hay también- otro comité que es el de pobreza también, por eso no hay ningún problema que se asocie con pobreza también, no hay ningún problema. Al final de cuentas va a empatar con nosotros el de pobreza y el de salud también, que forman parte y otros 4 más, son 7 subcomités de desarrollo social. Entonces por eso es que no hay ningún problema si se empata con pobreza. Si ustedes consideran que es Entonces yo creo que ahí sería forzar la cuestión de equidad, que se va a abordar desde otros sectores. Habría que en todo caso quedarse con la insatisfacción social por los resultados educativos, ¿no? Como general y subir
porque va a empatar cuando se manejen las condiciones Desarrollo de social. infraestructura social, de servicios, de desarrollo económico, la diferencia entre la inversión en el campo a la ciudad. Ahí va a empezar a hacer los Sí, amarres. cuando entramos a estos temas, yo por ejemplo, sí he caminado aquí por la baja, ¿no? O sea, todos los complejos que hay, iglesias, o sea, escuelas, y la baja no deja de ser la baja, ¿no? Drogadicción, violencia, o sea, 30, 40 años igual, ¿no? igual, vamos a ser transformados. Pero sería muy determinante decir ahorita que las condiciones de equidad social provocan o son No, pero va de alguna manera relacionado- origen de Va relacionado. los resultados Se- educativos. Sí, sí está Se relacionado. supone que la escuela la pusiste ahí para... Debió haber mejorado, estaba peor, ¿no? Sí. Imagínense cómo estaba hace 30, 40 años, ¿no? Impenetrable, yo creo, a la colonia, ¿no? O sea, pero llegaron ahí las instituciones y no han sido capaces todavía de transformar, de dar ese salto. De la cultura. ¿no? Porque Esa es la parte de fondo. Entonces ahí entra el maestro, ahí entran instalaciones, ahí entra todos los actores del sistema educativo, ¿no? Entonces ahí sería elevar insatisfacción de los resultados educativos, podría ¿Mande? ser. Elevada insatisfacción de los resultados educativos, ¿no? ¿Cómo? Elevada insatisfacción. Elevado. Ah, O elevada. alta. Pero, o sea, ¿es necesario objetivar? Es conveniente para que quede claro, ¿no? Porque pues la insatisfacción pues, puede ser que sea muy baja o alta. Entonces, entre esa sí va a generar Es que la mayor fuerza. insatisfacción de los resultados, insatisfacción social, debe quedar muy clara, porque ni es sindical ni es de los docentes, Sí, claro. es insatisfacción social de los resultados. Depende mucho de dónde lo esté mirando. Si yo lo veo aquí, pero me posiciono en el Estado o en general, de los resultados que uno constantemente está revisando, en ese marco de lectura de todos los datos, y yo porque acabo de revisar datos y todo, no estamos tan mal. Sí hay insatisfacción en la localidad, pero no está tan grave como en Rosarito, en Tijuana, en San Quintín. por La ejemplo. parte del adjetivo es porque cuando nosotros tratamos de resolver la problemática de la educación, generalmente, o puede ser una, que no la resolvamos completamente, que no la resolvamos, o sea, bueno, más bien que el municipio no la resuelva, o que la resuelva completamente, o que por lo menos reduzca esa insatisfacción. No, lo que pasa es que no, la insatisfacción va a existir, Así está es, pero lo que asociada al busca es desarrollo controlarla, social, reducirla, Claro. o eliminarla, ¿no? o reconocerla. O Existe reconocerla. insatisfacción, entonces todo lo que siempre estoy diciendo constantemente va a ser precisamente para ir abatiendo esa insatisfacción. Que prácticamente será reducir. ¿No? Porque Tratar lo de de abatir, reducir. ¿no? Ajá. Pero no sé, el El concepto. problema central, ustedes digan, ustedes son los expertos ahí, en la parte de definir el problema central. No, es Ustedes que consideran cuando así dijiste está bien, está elevada, yo la sentí así como, y dije, no, pues es que yo me posiciono en otros y no está tan... bien. Bueno, Hay, y nos las cuestiona un post, luego cada vez que puede, insisto yo en el periódico, pero y es una insatisfacción social y constantemente nos las está recordando, ¿no? El sector de Copase, pero no sería comparar para con ellos otros, es elevadísima. Si tú le preguntas, él te va a decir, es una elevada insatisfacción que tenemos por los resultados educativos. que sería de alguna forma sin comparar con otros municipios, ¿no? O sea, prácticamente de los, sin comparar sin con comparar. Sin comparar, pues, a lo mejor se salta, de acuerdo a lo que ustedes están percibiendo, ¿no? Por lo mismo de que ustedes están generando las prioridades o los problemas y cómo van a tratar de resolverlos. Entonces, por eso, como ustedes gusten, elevada o alta, no hay problema ahí. No, sí, ya es adjetivar, ya todo el mundo se- ¿Alto está bien o elevado? Alta, está bien. Entonces, no hay problema ahí en el texto, ¿no? Se va a transformar en nuevos objetivos. Bien. Pues si ustedes gustan, podemos meter ya las prioridades ahí, los títulos, y ahí vamos, no hay problema. Se va hacia arriba, como se ve más fácil. Ahora sí. ¿Y por qué hay insatisfacción?
aquí ustedes generaron en la sesión anterior todas las prioridades y los problemas, y hay unas que ustedes dijeron como soluciones, ¿no? Por ejemplo, ahí vi que los padres de familia se involucran más, esa de alguna forma es una solución. El problema ahí era poco involucramiento. Es el poco involucramiento, ¿no? Es el problema. Entonces, si nos vamos con la cuestión de los efectos, bueno, ya pusieron abajo las líneas, que serían las causas. Si lo ponemos arriba, serían los efectos, porque hay baja participación de los padres, ¿no? Pero ahí no es baja, yo diría es escasa. O escasa, ok, sí, adelante. Escaso, involucramiento, no nomás participación, porque decir, no, yo sí voy a las juntas que me convoca a la escuela, ¿no? Adelante. Pero no se está involucrando en la formación del niño, Adelante, ¿no? sí, está bien, muy bien. ¿Seguimos? Pero no sé si... Pues si gustan podemos poner las prioridades como puntos centrales. O sea, la formación docente Y ella primerito tiene que ver con la práctica profesional del maestro, cómo se percibe la práctica profesional del maestro. Y hay una de evaluación social. Vas a poner los mismos títulos, arriba y abajo. Y arriba vamos a ver la parte de los El efectos. efecto y abajo la causa. Pero esos serían los nodos, prácticamente, ¿no? Los puntos. Entonces serían 5 arriba y 5 abajo. Tiene que ver con... Sí, porque ahí Primer el punto. involucramiento de los padres, yo te puedo dar muchas causas por las cuales nos involucra, ¿no? Pero en lo que decíamos ahorita de la formación docente, ¿es la formación docente como concepto o es figura... el efecto es la percepción de evaluada La figura del maestro. Lo que diría Postre con los resultados que tuvieron en el examen. Pero está Pero ya viste, tampoco está muy sesgada la la información. percepción. Más evaluado el 52% del mazo de primaria. A nivel nacional, pero a nivel del estado fue que 37. 10 de cada 3 de cada 10. No está mal, ¿no? Para no haber sido obligado. Parte de participación social. Esa es de una sacaron. ¿Cuál? La de los padres de familia Sí, sacaron. Bueno, aquí nos vamos por el primero, que el primero es formación docente. De ahí encontrar en este caso los efectos. No, y el efecto es la evaluación de la profesión docente. De evaluación. O desvalorización, como quieran llamar. Desvalorización. Desvalorización de la figura De la profesión. Utilización con Z, asociación. Del docente. ¿No? La siguiente. Mejor mecanismo de formación inicial, permanente y evaluación. A ver, ¿qué es más? ¿Cuál fue? Mejores mecanismos de reclutamiento, formación inicial, permanente y evaluación. Mejores mecanismos. Los mejores mecanismos es planteo de solución, pero Pero en efecto, el que no ha pasado esos existen mejores mecanismos que ha Acuérdate, pasado. el problema también son los modelos ahí. Ese famosito modelo de cascada que van a la formación docente. Pero los mecanismos en general de selección, reclutamiento y de contratación están bien sindicalizados. pregunta, disculpa. Una vez que se establece un efecto, de ese efecto pueden salir Van a ser las causas. causas de ese efecto. Más efectos
más el efecto del efecto, va a ser prácticamente el efecto del efecto, pero ahí tendremos que identificar El efecto de la. Ok, Sí. un efecto sí, o si en y realidad que es una englobe a causa. varios. Sí, Que pero le pegue a varios. si en realidad es una causa iría abajo, ¿no? Ah, ok. Pero si es un Al- efecto, el Al no efecto. estar saliendo no podemos No. saber todavía dónde lo Ah, aplicamos. Ok. La parte mejores mecanismos de reclutamiento, pues prácticamente se está reclutando más a los posibles docentes, ¿no? Me imagino que es lo que ustedes quisieran decir. Así es. Formación inicial, permanente y evaluación. A lo mejor no se está realizando una buena evaluación, entonces el efecto, ¿cuál sería? Entonces, docentes incompetentes o no sé cómo ustedes quieran asignar ahí. Creo que no sé si ya en secundaria se haya corregido, ¿no? Pero contratas uno para inglés que no sabe inglés, ¿No son competencias? No es por incompleta, son las horas. Tiene el maestro que se benefician de las horas que van quedando en la escuela, pues de lo que sea, de educación física, de inglés, la intención es que laboralmente lo que estás haciendo es beneficiar al maestro, pero en términos ya de la práctica profesional docente, pues ya se devalúa porque no está habilitado para. O sea, el Actividad. perfil no va de acuerdo, ¿no? No Con tiene su la función. habilitación, pues. De alguna forma también el efecto que también puede existir es que los estudiantes no están recibiendo la educación adecuada por ese tipo de... Ahí, ¿cómo se le llama? Selección de bajo perfil. Pudiera ser. Un efecto es la selección de bajo perfil. La causa sería revisar esos mecanismos, qué tan adecuados son para la selección de los perfiles. Ok, entonces sería Selección de bajo perfil. Información. Sí. sí. Porque haciendo el análisis comparativo de esa Finlandia y empieza a reclutar desde la primaria, ¿no? O sea, los que tienen 10 son los que van para la docencia. Entonces ya empiezas a reclutar. Identifican desde el O sea, inicio. los mejores van a ser los docentes, no, ahí no va a haber problema. El mejor ciudadano, el mejor alumno, ese va a ser docente. Pero en Francia igual, los mejores profesionales, creo al segundo año ya de carrera, van a la docencia. Los preparan ya o los continúan para la docencia. Y vamos a dejarlos con 9. Sí. Y ahí no hay de que traigo 8, quiero traer normal. No, Aquí no entras. no, porque los que nos están entrando normal ya van por segunda o tercera opción también a veces. El siguiente sería profesionalización de los maestros en todos los niveles educativos. Profesionalización. Tiene que ver con el perfil, que Pero ahí el selecciona. perfil que ustedes están mencionando es que porque les falta horas, si no me equivoco, les asignan No. esas. No, el Que perfil no tiene puede que ver ser con, causa, ¿no? Con la con los mecanismos de profesionalización. selección y de reclutamiento. O sea, no los hay porque finalmente, como en secundaria, ¿no? El El maestro sindicato más propone. parecido ahí. Por ejemplo, El sindicato propone a X maestro aunque no traiga el perfil, pero si ya el sindicato lo propuso, pues No, pero te tenemos voy a que decir, en aceptarlo. alguna vez de su Entonces- vida tomó un curso de esto y Es ya más, con uno eso de ya artísticas te lo puedo mandar a matemáticas o física, así de sencillo. Muy sencillo. por eso yo estoy viendo diferente en selección de bajo perfil Ujú. y el otro que ahorita estamos mencionando, Profesionalización de los maestros. que puede ser que tenga buen perfil, pero no está profesionalizando. No, puede ser que tenga maestría, puede ser que tenga el doctorado, pero no está trabajando en lo que es su disciplina, Claro, vamos, en que ese, le toca. en el de bajo perfil, sí. En el No, otro, no, en no el otro, necesariamente. pero bueno, eso sí lo entiendo por la parte de selección de bajo Sí, perfil. sí. Ahora, de que tenga maestría No y que a son lo los mejor le asignen otra perfiles materia. adecuados. Así es. Se Ok. credencializa. Sí, ahí está, estamos de acuerdo. Pero eso sería La el otra. efecto Sí. No, sí, está bien. de la insatisfacción social de los niños. El otro sería ese, que es lo que dice un poco más que la profesionalización, está haciendo la credencialización, porque con el afán de que profesionalices al maestro, te están tomando sin fin de diplomados y de cursos, juntando los puntitos para entrar a los mecanismos de estímulo. De estímulo. Ajá.
Y la cuestión es que lo único que estamos generando es una credencialización o una de meritocracia, ¿no? Está Que no tiene relación acumulando con el los desempeño, puntos. pues Así no es. tiene nada de relación con el No hay desempeño. relación, ¿no? No hay relación. Sí, por eso poníamos también permanente y una evaluación. Ajá. Hacemos. Entonces por eso les decía que no entraba dentro de selección bajo perfil, sino que al mismo nivel, lo que ustedes acaban de mencionar, ustedes acaban de mencionar que Yo la parte de- credencialización lo pondría al mismo nivel, ¿no? Que es esa parte. O sea, el efecto está haciendo eso, que están juntando nada más sus puntos, ¿no? Otros que no lo están haciendo también, ¿no? Al final de cuentas nos están actualizando y nos están... En otros lugares No, les dicen menos, pero tortibunos. ¿Dónde les dicen tortibunos? Entonces ahí la... Aquí en la UAS. Claro. como que el título nada más ahí. Sí. En la UAS se dicen tortibón. Tortibunos. ¿Así? ¿Cómo quedaría la palabra ahí? Ustedes manejan más el título. Credencialización. 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 Ajá, credencialización de los centros. Abajo de desempeño también se tiene. Pues es el perfil, pues eso. Bueno, una cosa es el perfil, otra cosa es que aunque Ok. sean maestros Es que de mira, carrera, El problema es que Sería las muy normales similar, son como las panaderías, ¿eh? ¿no? Como- Crudos, quemados, medios cocidos, pero todos salen. todos tapados. Todos tamaños, ¿no? O sea, es que desde ahí está, desde la formación inicial, ¿no? Todo el mundo sale, los 30 que entran, 30 que salen. Está raro, ¿no? Pero ¿cómo le llamarías a eso? ¿Deficiente formación inicial? Pues sí. Pero no nos van reprobando las normales, No, ¿no? Caray. Yo lo he escuchado de cerca. ve el estudiantes índice de reprobación de normales. Deficiencia, no, revisa la eficiencia terminal. Y la eficiencia Los terminal. mismos muchachos Sí. me han comentado. Ajá. He escuchado de los propios muchachos comentarios. ¿Qué dice? Entonces empiezas a arrastrar ese proceso, ¿no? Reprobar y no Está muy ¿Dónde? fácil. A que gasten el esfuerzo por reprobarlo. Pero que no lo reproban, los pasan. Ya tienen su plaza, ¿no? Por cierto. ¿Dónde le vas a poner el control para que digas, hasta aquí llegaste ya? ¿No? Pues La normativa. en el examen De selección. de selección, pues no, ¿no? Porque está el sindicato que No son buenos para... Entonces, sí, sin que se nos vaya a olvidar esa idea, que el control sería en normatividad y gestión, yo creo que se podría meter, para que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Asignar controles, ¿no? Bueno, Sí, claro sí, que no va a ser de este efecto, sino Así, que el control sería del como- inicio de la formación. una Falta de propuesta. control. el efecto, sí, no existe controles, ¿no? Ya, bueno, ahorita con Sí. Controles Existencia de controles. deficientes. controles de ingreso, de ingreso De ingreso y de egreso, ¿no? de ingreso y de egreso. Deficiente de ingreso y de egreso también. Y de permanencia. Deficiencias, para no Deficientes, generalizar. pues. Para no generalizar. De ingreso, permanencia y egreso. ¿Puede ser? Sí, Sí, que Lo bueno es que la asesora la directora del normal está tomando nota para hacer las la modificaciones. directora de Dijo, ¿qué gestión. balcones están grabando? La directora de gestión. Ah, ya no voy a decir nada. Así nos ha tocado las reuniones que cada Tenía quien se varias lleva su anécdotas, tarea y... tenía Pero está pagada, no te preocupes, Rosalina. Sí, ándale. No, sí, Para salir en de que hay internet. problemas con la Sí. formación inicial de los alumnos, de maestros, o sea, de futuros maestros y los hay. Es que están, desde ahí, desde la normal les vas enseñando a faltar, les vas enseñando a... Es que acá el problema de normatividad y gestión uno fuerte va a ser la desarticulación misma de los niveles educativos. Ya no nomás de cuestión de cómo normar el ingreso o el egreso de un Otras estudiante. cosas del problema como sistema educativo, pues es la falta de aplicación de la normatividad. Que la normatividad en muchos casos está bien, pero nosotros como funcionarios a veces no la queremos No aplicar está articulado. los porque niveles. nos metemos en problemas con el sindicato. ¿No? Lo que decíamos la otra vez, ¿no? Bueno, sí, sí puede. Que O sea, obviamente la falta de aplicación de la normatividad
la que no está obsoleta. Porque Así, también la hay que no está normativa obsoleta, ni nosotros mismos la queremos aplicar. Hay que también quedar ahí Y, en la y parte hay de una cultura que hay que control. romper. ¿Por qué el hijo de maestro tiene que ser maestro? Eso es parte de la cultura, Es parte de la cultura. ¿qué serían los programas de valores integrales o no sé? En la parte de la materia De la gestión, vocación docente. ¿qué tanto está mencionando? Ay, lo que La aplicación. es un tema Sí, bastante ¿qué es esa porque, Paso de parte? aplicación porque ahorita lo que está buscando un Crear estudiante de la control de normal es ganar un aplicaciones. sueldo seguro. De la normatividad. Ir escalando Esa es la idea en que la crear. maestría. O de otra, ¿no? Pues, ¿qué es otra? Eres maestro Y voy a ya. hacer una maestría Tiene porque que ver pues con- me van a subir mis puntos. Ah, claro, porque si no, ¿para qué me quemo con 10? Como ya me fueron pasando a través de los niveles muy fácil, O falta de fui gestión, brincando, no sé qué, pues no me profesionalizo como debe ser. Porque Y me voy de a alguna una forma, universidad si no o a tienes una esa institución que me facilite mi paso por esa maestría. Porque el objetivo es Eso es otro. lo que hacen. El objetivo es otro, no es mejorar la educación. Digo que no todos los casos son malos porque yo tengo una compañera de universidad que es normalista y todavía se quedó con la curiosidad o con la necesidad de más preparación y entró a una licenciatura de Mejorar. porque bueno, pues hay de todo. Se preparó otros 3 años y ella está en una escuela, o sea, no se fue y en el baño. Hay muchachos que están en la normal y están en la UABC también estudiando. Y fue licenciatura, no fue maestría. O sea, voy a decir, creo que ahorita ya en ese curso, en si hace maestría o no sé, pero ya terminó la licenciatura en educación. Pero son los alumnos que luego van y nos dicen, ay maestro, es que en la normal los profesores, porque están viviendo los dos mundos, pues, ¿no? La licenciatura aquí y la licenciatura allá en la normal. Pero no todos se quedan con eso. Pues, se quedan con- ya no se preparan y se quedan con lo que les dieron. Que le ponga la cámara al CD, ¿cuál problema? Que se vaya para allá, ¿verdad? Sí. No, yo no quiero. ¿Quieres, Leo? No, ¿Estas? Rosalinda, lo podemos editar, no te preocupes. Nomás en la parte donde aclaraste dónde estaba malvado. Y que se acaben las tarjetas de recomendación. Ah, Que ya no circulan tantas tarjetas de... Ok, seguimos. pero por ahí hay un 50%. ¿De docente ya? ¿De docente ya? Docencia ya. De lo que usted dijo en la sesión anterior. Porque la siguiente es programa de valores integrales. Incluir programas culturales de valores y sexualidad para alumnos en todos los niveles. ¿Cuáles son los efectos de ese tipo de situación? ¿Cuál fue la propuesta ahí? Incluir programas culturales de valores y sexualidad para los alumnos en todos los niveles. No, pues es que sí hay. Sí, hay. Lo que hay, Sí, hay. sí, hay. Pues, ¿cuál es el problema? Programas de valores integrales. Esa delincuencia. Delincuencia, drogadicción, bullying. Pues las relaciones sociales Las que están dentro de la relaciones. escuela. Y fuera de la escuela también. Sí, no para, pero las más graves que están siendo dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Cobro de derecho de piso ya Sí. en algunas escuelas. O sea, Ujú. ¿Secundario? secundaria. Secundario. El efecto. No pasas de aquí si no me das 10 pesos. Vas a usar la cancha, Tanto. pero ¿Eso está dando? sí, Hasta para el consumo de agua. en Tijuana. Ese es el de adentro, el de afuera son los perímetros de la escuela. ¿No? Los que venden las fritangas y esas cosas. Entonces ahí es la relación, Sociales, La convivencia ¿no? social. La convivencia social. la convivencia Las social. formas de convivencia Formas de social. convivencia social. Sí. Pues el efecto que sería Formas de convivencia social. Pero las Pero formas la son sería- la falta o que no sería falta. Sería riesgosas formas de convivencia social. ¿Cómo sería? Pierde la convivencia social. Respeto. ¿Qué es cuando no es armonía? Es Conflictos sociales. sí, Conflicto. conflictos Es sociales. conflicto. Conflictos Es conflicto. sociales, ahora sí que dentro y fuera de la escuela. Conflicto social. Usted trae un conflicto ahorita. ¿Qué tipo de conflictos sociales? Y ahí le vamos agregando más capítulos. Eso es cuando un programa de valores integral no es eficiente, no es el efecto.
Sí, porque En ese sentido. trabajas Sí. con el alumno, pero digo porque nosotros hemos tenido practicantes que trabajan con los alumnos talleres y los programas van desde actividades lúdicas, ¿no? Con rompecabezas, una serie de juegos, pero cuando van con el maestro, no quiere, no tiene tiempo, ellos no pueden entrar a ese tipo de capacitación y pues los papás no van, pues ya no es integral, se convierte nada más en un apoyo o en una asesoría al alumno, pero los maestros y los padres no están, no es integral. Entonces, hay una insensibilización, yo diría, ¿no? Hacia el otro, hacia la problemática del otro. Yo percibo mucho eso cuando voy con alumnos. Pero es también, Y te lo dicen. Es la cultura. Claro, es el cultura, contexto. es también una- vas a la colonia Claro, y pasa, claro, la familia. no nos relacionamos con el vecino. Valores éticos y morales. Es algo macro, pues, pero en lo cortito hay esa insensibilización. Pérdida de valores. Ajá. De ahí de conflictos, sale de conflictos. Han perdido, no se practica. Otro tipo de problemas que sean, lo que ustedes mencionan, el bullying, por ejemplo. Otro Bullying puede son ser parte que... dentro de los conflictos. Por eso, si sale a no hay ningún problema, ya están englobados. Y, por ejemplo, las madres solteras, que a temprana edad ya están embarazadas. Ahí las pérdidas de valores, no sé si está sobreentendido ¿cómo se dice? Deficiente, o más bien dicho, pues, si es que hay comunicación en la interacción maestros, alumnos, o entre los actores de la comunidad escolar. Eso se puede poner. Sí, pero ¿cómo sería? Falta de escasa comunicación entre los actores de la comunidad educativa, o sea, no haya una interacción Escasa relación. maestro-alumno, Falta integración. Pues ahí maestro-maestro. entraríamos en lo que es participación social, ¿no? Yo creo que encajaría mejor, ¿no? Yo creo que sería un poco, sí, más a la parte de... En lo comunitario, la participación Sí, pues social. es que participación social englobamos una que dice Ok. participación social, yo creo que ahí sería englobado todo, ¿no? Nada más que ahí sería, dices, caso de involucramiento de los padres de familia, no sé si también entraría la escuela, o si ya la escuela entraría aquí en esta parte del programa de valores, pues si no, para agregar ahí también la escuela misma, ¿no? Entonces, ¿Cómo la veríamos esta, que tú dices, este conflicto tan grande de madres jóvenes? ¿Es una pérdida de identidad? decía la cuestión de los valores, Pero ¿no? se va en valor. Ajá, va en valores y ahí en esa parte. Y ahí sí que ponerle todos los problemas, los efectos que han habido, pues en este caso el bullying, la cuestión de las Sí, todo lo madres que, jóvenes, ajá, todo lo que traes ahí es una pérdida. Es Y, Y. y en eso. bullying, ¿no? Sí, un doble. Sí. ¿Sí? Sí, sí, Sí. 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 Ajá. Embarazos a temprana edad, desintegración familiar también, ¿no? También. Porque estamos hablando que no solamente sería a nivel básico, sino que también en todos los niveles también puede estar. La parte de los padres pues sería la de allá, ¿no? Se dijeron. Después surgen las pandillas, todo. Los efectos, sí, drogadicción, pandillas, todo lo que están mencionando, Adicciones, ¿no? adicciones. Y ustedes se fijan, ya esto va a empatar con el comité de seguridad, ¿no? Entonces esto ya nosotros le pasamos también información a ellos y ya se va empatando. De alguna forma se han generado programas como lo del DARE, por ejemplo, que va a empatar en la parte de la seguridad y también en la parte de la Pero lo que La jamás escuela de han- padres del DIF. Lo que siempre se ha sugerido y que jamás lo han hecho es que se trabajen los contenidos, todo lo que viene, pues, o sea, los programas no se relacionan con, no se Esa articulan, coordinación, ¿no? no se articulan con los contenidos, ¿no? Pero sí, ya son causas. Sí. No, por eso, La pero esa es causa. La cosa sería, el efecto es la desarticulación, La que, desarticulación. los contenidos que quitamos el hilo, por ejemplo. sí, Ya lo la mencionamos. desarticulación de los programas o los planes y programas de estudios. ¿no? Pues sería desarticulación de los programas. A los planes. En la parte de conflictos sociales, del programa de valores. Ajá, ¿Sí? sí. Ok.
pérdida de valores o de Junto con conflicto. la desarticulación valores. podría De valores. ser falta de Más bien sería, no sería abajo programas de valores integrales. O ya surge de conflictos sociales. Más bien sería de acá abajo, ¿no? Sí, De de ahí. programas. Ajá. Sí, o sea, el programa llega porque va a resolverte el conflicto, pues, pero generalmente no funciona porque no se articula con el docente. Desarticulación. Él llega con el programa y De los trabaja programas. y el maestro vuelve a repetir su contenido, aunque ya se haya visto en el programa acá. Sí, le dan puntos cívica y ética, cultura de la legalidad y Sí. qué, asignatura estatal también ahora. Otro tema de la sexualidad también se desarticula mucho porque Es como no hay parte. Pero solo- en cultura de la Es parte legalidad de- sí, y en cívica y ética, pero pero sí están las temáticas, pero no como bloques enteros. Mira, por ejemplo, con la es que no sexualidad, las articula. Si o las sea, la articula, sexualidad, lo que tú comentas, ¿no? Todo lo de los métodos anticonceptivos está bien complicado. No es fácil para un docente, sobre No, todo. pero en biología están viendo Sí, todo sí, lo sí. que es la cuestión reproductiva, todo lo que es la cuestión ya del sexo y no articulan contenidos tampoco. Todos los niños están viendo de manera aislada la No información. articulan, el padre de familia no sé. está conectado y se hace un desorden. Ujú, eso sí Me es estás cierto. enseñando a mi hijo para que Ya, use el sexo, o sea, Le das información. le das que no- información para que sea Dando capaz, ideas. pero están Ándale. dando ideas. Así se maneja, ¿no? Le estás dando ideas de que... Estás promoviendo. Pues es esa parte que no hace el clic, pues. De la docente. desarticulación. Desarticulación. No sé si viene el otro de las cosas que yo decía antes. En la cuestión de programas de valores, no sé si viene o ya se acabaron. No se Sí, es que no se desarrolló mucho ahí en... fomentar la cultura del esfuerzo en todos los actores educativos. El esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Y más que nada tiene que ver con la La cuestión vocación. de la autoestima, los proyectos de vida y todo eso que no trabajan tampoco y que están en los programas No más a la vocación ahí, la cultura en del cual- esfuerzo. con el alumno. con el alumno. Entonces sería ¿cómo quedaría? La cuestión de la Sí se vocación. trabaja. Sí se trabaja. Pero no ha sido suficiente porque aquí se Pero menciona no es fomentar la cultura del suficiente, esfuerzo, ¿no? definitivamente. Entonces, el efecto Porque que hay es, desarticulación. precisamente sería La falta de que vocación. no es clara la vocación, ¿no? La falta de vocación. ¿Cuál? La falta de vocación. Falta de vocación. Después de desarticulación, los programas ahí no entrar. Ahí. Programas vocacionales, ¿no? Falta de definición de vocación, o como ustedes quieran llamar el nombre a la palabra. El que se enfada es porque no tiene vocación, ¿no? Falta de vocación. El que dice, no aguanto esta chamba, cosas así. Pues para eso Falta de interés y vocación a lo mejor. Tiene que ver con el perfil, pues, con el inadecuado perfil. ¿Vamos bien? ¿Qué les parece? Ya se acabó el programa de valores integral. El siguiente es infraestructura y tecnología. Un problema era la infraestructura manejada por la escuela. ¿Cómo? Infraestructura manejada por la escuela. ¿Cuáles son los efectos de esa infraestructura manejada por la escuela? ¿O quieren que se maneje, o que la infraestructura la maneje en la escuela? No sé, ¿qué vieron? Regularmente ya es que el problema es que el sistema educativo que la escuela si necesita sanitarios, que la escuela resuelva, Por pues. eso, entonces ahí más que nada sería la, ¿cómo se dice? Cuando ya te definen o te imponen ya la... Vamos, no puedes resolver Delegar. la... La
delegar eso. Responsabilidad. Falta de empoderamiento de la escuela. Yo he hecho autonomía, no hay autonomía en escuela. Como no hay autonomía, no puedes definir tú cuestiones de infraestructura, de mantenimiento, de tecnología. Entonces ahí sí es un análisis. Es un mismo patrón, vamos, para todas las Sí, escuelas, ¿no? que ahí el sindicato considera que cuando eso se ve es que se está perdiendo la educación pública, ¿no? Porque Pero dicen ¿cómo que se le llama? el Estado se está deshaciendo de sus responsabilidades. No tiene que ver nada con la autonomía. Bueno, falta de autonomía, sí está bien, ahí ya se está apuntando, no sé cuál otra. Ajá, la otra era Mayor apoyo a la infraestructura educativa. No, pero ¿cómo se dice cuando son modelos únicos? Vamos, o sea, este es el equipo que va a ver para todas las escuelas, este es el modelo de construcción, modelo de estandarización de infraestructura y también del equipamiento. ¿Falta eso? El equipamiento No, es que también. así es, estandarización de equipamiento, estandarización de infraestructura. Eso existe. Eso, así es, Si así existe, funciona. ¿cuál es el efecto que ha tenido? Es que ¿El está bueno, malo? estandarizado, ¿no? Pues Que no se estandariza, que sí se estandariza. no todas las escuelas lo usan en la capacidad porque no tienen las condiciones para hacerlo y las escuelas, por ejemplo, tú ves a las escuelas particulares, sus modelos de equipamiento son bien diferentes. El problema, por ejemplo, CAPSE era el mismo modelo para todo el país. Entonces aquí en Mexicali El el material. mismo modelo, el mismo material, entonces cuando le meten la refrigeración, ahí está el... Sería la incapacidad de las instituciones por los estándares que existen. De decidir, incapacidad de decidir por la estandarización. Que sería en la parte de no sería falta de autonomía, sería en otro nivel de falta de autonomía. Y ahora sí, incapacidad por ejemplo, de decisión. De los estándares. Ajá, de decisión. Aquí vas y le Por los instalas, estándares. le instalas una refrigeración al maestro que contrataste acá del centro, vas y se la ubicas, y el ruido, ¿no? El ruido todo el día que no... ¿Construcción? Es lo que va a venir a infraestructura y tecnología. Pues es lo mismo. ¿Quién? Metemos dos o quitarlos. Y tecnología. Que hoy es muy común lo que pasó después del terremoto, ¿no? Se supone que iban a modificar la construcción educativa para Mexicali, ¿no? Y pues desgraciadamente la normatividad no nos la permite. Otro de infraestructura y tecnología. Aquí tienes ahí. Computadoras para cada alumno en el salón de clases. ¿Cuál sería su efecto de...? Me imagino que no hay Que todavía hay computadoras. escasa tecnología por algunos. Escasez de tecnología. Que a lo mejor no sería de cada alumno, pero sí en cada En aula. aulas, en cada escasez de escasez de tecnología en aulas. tecnología. que Sonora ya trae un programa de entrega de las irrompibles Pero para el para docente, el para el alumno. Para el alumno. Sí, no sé cómo está desarrollando, pero hay otra parte, no recuerdo en qué estado, regalaron computadora, la computadora de $100, no sé si ustedes escucharon. no más bajo. Y esa era que una antenita mandaba señal y la otra recibía y era para una comunidad. Entonces los que no tienen acceso a... No, ya hay una de máximo $50, que es como un juguete para los niños, pero que tiene las capas, la tira, se le rompe, para el uso de él como si fuera un juguete, pero es una máquina en forma y ya está conectada a internet, en la sierra, en todos lados. Es cuestión de, cuando nos toque hacer el objetivos,
recordar esa parte de que Sí, puede ser sí. una solución para algunas partes del valle, a lo mejor, no sé. ¿Quién trae esto para el rey, creo, completo, en todo el país? Sí, en América Latina En no se América implementa. Tecnología de la información y comunicación. Yo creo que es lo mismo. Bueno, la parte de bibliotecas digitales, con la cuestión de, no sé si se utilizan o si ya se dejan utilizar. Yo me acuerdo que ustedes mencionaron que ya en psicomedia ya no se ocupaban. Entonces, fue un efecto que a lo mejor Sí se ocupaba, pero ya lo dejaron. Digo, No, sí sí se se ocupa. ocupaba, pero Quedó Y sí se ocupa, pero fue un desperdicio. Entonces, ¿cuál fue el efecto de esa tecnología? ¿Qué fue el resultado? ¿Sí benefició o ya no benefició por cuestión de realmente coordinación? no se evaluó, no se evaluó el impacto ahí. Se evaluó nada más en términos económicos porque el Congreso de la Unión pidió una auditoría o algo así, ¿no? Y parece ser que hubo, lo que se cuestionó ahí fue el manejo del recurso. Rimmer trae ahí por ahí algo, pero muy muestreado. Porque no se evaluó el impacto académico del uso de enciclomedia, pero en sí el modelo está muy bueno. Está muy O sea, bueno. El modelo es nada más para la planeación del docente, o sea, es un apoyo, un recurso didáctico para el docente. Pues ahí No se aprovechó, utilizado, no se utilizó como de forma recurso adecuada. didáctico. Utilizó. Se subutilizó. subutilizó. De hecho, se está subutilizando actualmente porque siguen las enciclomedias, Sí. pero ya con la cuestión de como un programa completo ya no se utiliza. No, nada más ponen para proyectar. películas o- Para proyectar información De la- y el docente hace lo que puede con el recurso porque Se tiene. supone y si que- se mantiene es por el director porque está Se ahí. Es que ahí está el problema de la autonomía para el equipamiento y Enciclomedia. mantenimiento, no pueden usar ingresos Entonces, propios. como ya no le mandaron a gente de acá de educación a que les supervisara, que les arreglara los equipos, No, el problema es que se estaba perdió el uso que el era. de Hermosillo, el que daba el Problema. Bases de datos. Linux. El Linux. Estaba en Hermosillo por teléfono, estaba el director. Oye, que pues, Sí, no eso sabe estuvo nada de. fatal, la asesoría y si el director no sabe, pobrecito. Muy feo eso. Sí, o sea, se supone que. ¿No hay algún programa ahorita que quiera rescatar los equipos que se tienen? Porque los Había lectores han uno luchado por... Cuando Enciclomedia lo terminan, después, en el periodo de Fox fue cuando se implementó Enciclomedia. Sale Fox y ante la evaluación que hizo el Congreso del programa, pues detuvo ahí la inversión. Pero con Josefina se le llamó de otra manera, ¿no? A Enciclomedia se le llamaba... Algo digital, o sea. Tecnología digital para todos. Sí, tecnología digital en el aula, pero algo así decía. Pero mira, Era lo mismo. yo creo que aquí la que está deficiente es la asesoría, porque se genera todos los talleres para el dominio de las asignaturas con enciclomedia están guardados ahí en la biblioteca de Corona. Ahí están tutoriales, talleres, ahí están. Entonces nada más era interpretar el documento y empezar a trabajar la enciclomedia para que si vas a ver ciencias naturales puedas insertar en tu planeación lo que tiene la enciclomedia de ciencias naturales. Pero se cortó la asesoría del programa y Sí. fue donde... Ese sí fue un programa de sexenio. Y ahorita no hay ningún programa así. No, porque cuando Josefina Vázquez Mota propone el de, ¿cómo le llamaba? Para secundarias, o sea, En el aula, o tecnología en el aula, se cortó igual. Al año y medio, 2 años también ya todo funcionó. no, hubo Pero muchos insisten, problemas. eso de que haya computadoras en el aula, de darle computadoras a los niños que sacan mejor resultados de enlace y todas estas formas son para tratar de que haya más tecnología en las escuelas. Y hubo mucha perversión en los estados también. Sí, por los malos manejos, ¿no? Yo creo que hasta aquí los vamos a dejar. Nos faltaría lo que es participación social y lo que es normatividad y gestión. Lo vamos a desarrollar de acuerdo en la plataforma. Ahora sí dejarlo de tarea para terminar en la plataforma. No sé si
¿Ya todos tienen acceso? Tienen acceso a la No palabra. me metí en mi programa. Si quieren ahorita, No, si me nos hace ni puedo ni consultar mi correo, no tengo ni tiempo para consultar mi envío correo. la ventaja de utilizar la plataforma es que, por ejemplo, está la opción de los foros, ¿no? Y en los foros podemos escribir todas nuestras propuestas y de alguna forma podemos avanzar un poco más. Entonces, con la cuestión de, ya vimos cómo empezó a trabajar esta parte ahorita de los efectos, de la misma forma tenemos que ir empatando la parte de las causas y que de alguna forma ustedes también pueden agregarle, si en el transcurso de su revisión, algunas otros efectos que pueden hacer, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, a lo mejor ya la próxima sesión podemos comparar un poco cuáles fueron los resultados de cada uno y generar uno ya completo, ¿no? Pues ir trabajando un poco como lo hicimos la otra vez, ¿no? O sea, proyectar esto y ir aportando las ideas que traemos cada Me quien, pero gustó trae el la ejercicio. dinámica, O hacerlo ¿no? aquí, la otra sería imprimirlo y darnos el tiempo de aquí de completar, o como gusto de plano, llevarlo de tarea y ya estando aquí socializar lo que aportamos igual, cada ajá. quien, ¿no? Sí, igual, como dice, lo desarrollamos cada quien, lo imprimimos y aquí hacemos nuestros puntos de vista, ¿no? Se me hace que avanzamos más la otra Sí. vez, en casi 3 momentos lo acabamos de esa manera, ¿no? Concentrados en eso. Sí, ya de hecho, ya Pero aquí el problema. de acuerdo ahí, si ya viene esto, se va a poner más dinámico ya. Sí. No, lo que pasa es que lo juro, le pido el correo, nada más todo lo que tengo ahí sin abrir y lo cierro porque me encanta. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta sexta sesión y por ahí les vamos a estar mandando un correo y más una invitación ahí a las personas que no han podido asistir a reforzar. Sabemos que tenemos mucho trabajo pendiente, pero vamos a hacer el esfuerzo. Muchas gracias. No, sí.